La clase anterior estábamos viendo cómo generar números con ciertas distribuciones, ¿cierto? Y hoy vamos a ver básicamente cómo usar esos números para hacer simulaciones. Entonces vamos a ver algunos modelos básicos, que son los que podemos usar. Entonces vamos a empezar con el modelo de filas de espera. Por cierto, antes de que sigamos adelante, esta semana caí en cuenta que von Neumann y Ulam no solamente inventaron esta simulación Monte Carlo, sino también eran teóricos de la simulación también, ¿no? Entonces, desarrollaron un concepto que se usa en otro tipo de simulación, que se llama la máquina de von Neumann. Entonces, está muy interesante. Pero bueno, luego quien tenga interés puede buscar un poco más de eso. Pero bueno, entonces estaban las filas de espera, que cuáles son los principios de funcionamiento de una fila. Llegan los clientes, ¿no? Y el tiempo entre clientes es probabilístico y, como vimos, muy frecuentemente exponencial. El primero que llega entra al sistema en cuanto llega. Los siguientes tienen que esperar si el servidor o servidores están ocupados. Si están ocupados, tienen que esperar. Los tiempos de servicio también son probabilísticos. Recuerdan que puede ser sobre todo lo más frecuente exponencial. Y una vez que acaba el servicio, el cliente sale del sistema. Y el tiempo de espera sería la diferencia entre el tiempo de entrada del servicio y el tiempo de llegada de la persona. Bien, entonces vamos a hacer una simulación Monte Carlo con estos principios. Vamos a abrir un Excel para que sea más fácil. Bien, lo poquito más grande y ahorita lo compartimos. Ok, pues aquí tenemos nuestro Excel. Necesitamos dos. Vamos a empezar con la fila MM1. Un servidor, exponenciales y exponenciales, ¿vale? Entonces vamos a poner primero mu lambda. ¿Se acuerdan que es la tasa de llegada? Vamos a poner un cliente cada 5 minutos. Y el otro es mu, que vamos a poner un cliente por minuto. Ok, vamos a ponerle acá clientes por minuto. Bien, pues ahora vamos a simular algunos clientes. Entonces tenemos cliente 1, perdón, el cliente 2, vamos a copiarlos por acá. Y lo primero que necesitamos hacer es justo el número aleatorio uniforme. Ok. Entonces, aleatorio, abrimos y cerramos. Copiamos por acá. Y aquí tenemos una secuencia de números aleatorios uniformes que los voy a pegar en su lugar para que no nos den lata. Bien. Y luego lo que necesitamos es el tiempo entre llegadas. Y se acuerdan que este es exponencial. Entonces será 1 entre menos 1 entre mu
no, pero entre lambda, perdón, porque estamos hablando de las llegadas, ¿Está por, compartiendo el Excel? Porque creo que no eh, se ve. ¿no se ve? A ver, déjeme. Bueno, yo sigo viendo filas de espera. Ah, tienes razón, no, aquí está el Excel. Gracias, Jorge. Sí, Aquí ahora sí está viendo el Excel. sí, ya. Ok, perdón. Uno menos, perdón, es por el logaritmo natural de uno menos el número aleatorio. Y vamos a fijar dónde está ¿cómo se llama? Donde tenemos la tasa de llegada. ¿Ok? Que aquí pues está en minutos, ¿no? Luego vamos a poner una cosa que es entre el tiempo de llegada, que básicamente sería el primero que llega, pues llega en el tiempo, ¿no? Desde que encendemos echamos a andar el cronómetro. Y el siguiente, pues sería el tiempo de llegada del anterior más el tiempo que se tarda en llegar el siguiente. El siguiente, tiempo de llegada anterior más el delta t. Y así nos podemos seguir. Y aquí tenemos todos nuestros tiempos entre llegadas, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es el tiempo de entrada al servicio. Antes de eso voy a generar otra números aleatorios uniformes. Que estos son los que nos van a ayudar a simular los tiempos de servicio. ¿Ok? Entonces los copiamos y los pegamos en su lugar. Tiempo de servicio y tiempo de salida. Y aquí podemos hacer un examen tiempo de espera. ¿Ok? Entonces el primero que llega, pues vamos a suponer que no hay nadie. Entonces, ¿cuándo va a entrar al servicio? Pues en cuanto llega. ¿Cuál sería el tiempo de servicio? Pues volvemos a aplicar la transformada inversa, que sería menos uno entre el modo de servicio por logaritmo natural de uno menos el número aleatorio. Esto tiene que ver con la transformada. Entonces, servicio F4, listo. Copiamos y pegamos el resto. Así ya tenemos simulados unos tiempos de servicio. ¿Ok? Me parecen bajos. Bueno, está bien. ¿Cuándo va a salir el primero? Ah, pues sería el tiempo de entrada al servicio más lo que se tarden en atenderlo. Y el tiempo de espera es la diferencia entre el tiempo de entrada al servicio y el tiempo de llegada. ¿Cuándo va a entrar el siguiente cliente, el cliente 2? Básicamente lo que tenemos que verificar es si el servidor está ocupado. Entonces, en este caso, tenemos que comparar el tiempo de llegada, que es de 6.6 minutos, pero cuando ese cliente llega, el tiempo de salida del cliente anterior es 0.34. O sea, no se tardó nada. Entonces, cuando llega el siguiente, también está libre, ¿no? El servidor y puede entrar. Entonces, tenemos que comparar el tiempo de llegada del siguiente con el tiempo de salida del anterior y tenemos que elegir el máximo, ¿ok? Entonces sería el máximo entre el tiempo de llegada del anterior, del siguiente, perdón, y el tiempo de salida del cliente anterior. Y en este caso, pues entra en cuanto sale. Y el tiempo de salida, pues otra vez, es el tiempo de llegada más el tiempo de servicio. Y la fila, pues lo podemos copiar, ¿no?
y todos estos tiempos de salida también. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. El siguiente cliente llega al minuto 9.3 y el cliente anterior salió en el 6.9. Entonces, pues no tiene que esperar tampoco, ¿no? Vamos a ver si alguno tiene que esperar. Y no, ninguno espera. Hicimos una fila súper eficiente. Un solo servidor y no tenemos este, y un servidor bastante eficiente, ¿no? Porque de hecho este row, además lo voy a poner por acá, por curiosidad, es lambda entre mu, ¿no? Entonces lambda entre mu, perdón, no, entre mu, me equivoqué de celda, es punto 2, quiere decir que 80% del tiempo el servidor está vacío, ¿de acuerdo? Entonces tiene cierto sentido que no tengamos fila. ¿Dudas hasta acá de este sistema? A la una, a No, las maestra. dos, no. Perfecto, gracias. A las tres vamos a hacer uno de dos servidores. Es muy parecido, pero tiene un pequeño twist. Entonces vamos a hacer que tenemos un lambda y un mu. Vamos a suponer que vamos a simular el anterior, pero con un lambda un poco mayor, ¿no? Vamos a suponer que llegan más clientes, entonces tenemos 4 clientes por minuto. No, cuatro no. Vamos a suponer que no, porque 4 ya no me va a salir. Eh, ¿Cuánto será? Vamos a suponer que tenemos un lambda de 0.8 y tenemos igual el mismo mo de 1. ¿Ok? Y tenemos un row igual lambda entre mo. Y vamos a hacer lo mismo que en el anterior, ¿no? Entonces tenemos clientes que empieza con 1. Les voy a presentar. Aquí está dando lata. Ay, yo tengo un perro Shiba Inu, el de los memes, y está aquí queriendo atención. Entonces saluda a todos. Hola. Bueno, entonces aquí tenemos un número aleatorio, ¿no? Luego tenemos el tiempo entre llegadas, tiempo de llegada, tiempo de entrada al servicio, número aleatorio, tiempo de servicio, tiempo de salida, tiempo de espera. Y aquí como ayuda voy a poner un servidor. ¿Ok? Entonces vamos a generar los números aleatorios. Por acá y por acá también. Pero para que no den lata, otra vez, los copio y los pego en su lugar. Bien, ya está. Los números aleatorios. Vamos a
generar el tiempo entre llegadas. Entonces es menos uno entre lambda, perdón, porque estamos hablando del tiempo entre llegadas, por el logaritmo natural de uno menos el número aleatorio y fijamos el tiempo fijamos el lambda. Entonces pegamos por acá y vamos a hacer lo mismo con el de servicio, ¿no? Vamos a calcular los tiempos de servicio. Menos uno entre, en este caso es mu, por logaritmo natural, uno menos el número aleatorio. Y fijamos la tasa. Bien. Y copiamos por acá. Entonces, recordemos, el primero que llega, vamos a hacer el tiempo. Asumimos que los dos servidores están vacíos, por tanto, en cuanto entra, llega. Y sale tiempo de entrada del servicio más el tiempo de servicio, el tiempo de espera, ese también lo podemos calcular. Tiempo de entrada al servicio menos el tiempo de llegada. Vamos a copiar estos también. Y el tiempo de salida, pues también, ¿no? Bien. Entonces vamos a suponer que entra el servidor uno. Vamos a ver, el siguiente clic, cuando llega el siguiente cliente, el tiempo de llegada, ok, vamos a calcular esto por acá y los pegamos. Ya está. Vamos a hacer un poquito de análisis. Cuando llega el siguiente cliente, que llega al minuto 1.6, ¿qué está pasando? El primer cliente que llegó sale en el minuto 3.8 y el siguiente llega en el 1.6. Entonces quiere decir que el servidor uno está ocupado, pero el servidor 2 está libre, ¿cierto? Entonces, este también puede entrar al servicio en cuanto llega. Espérenme tantito aquí. Aquí lo calculé mal, espérenme. Es el anterior más el delta. Perdón, aquí está, súper mal. Y dije, no, están llegando muy rápido. Bien, entonces entró el servidor 2. Ah, no, sí entró el uno también, porque llega en el minuto 4 y parece entonces el servidor uno ya está desocupado. El siguiente cliente llega el minuto 4.5 y el servidor uno está ocupado, pero el servidor 2 está libre. Entonces entra aquí y entra al servidor 2. Bien. El siguiente cliente llega en el minuto 4.86. Los dos números de salida anterior son 4.7 y 5.3. Entonces, ¿tuvo que hacer fila? No, porque cuando él llega, el servidor uno ya está desocupado. ¿Ok? El siguiente cliente llega en el tiempo 5.03. Los dos tiempos de salida son estos. 5.3, 32 y 5.10. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a entrar al servicio? Cuando se desocupe alguno, ¿sí? ¿Cuál se va a desocupar? El servidor uno en el minuto 5.1. Entonces va a tener que esperar. Bien, ¿cómo podemos automatizar esta parte de decisión? Básicamente, tenemos que esperar, tenemos que buscar el segundo más grande de todos estos tiempos de salida.
Entonces existe un késimo mayor, que se llama así. Y entonces tenemos que elegir todos los números anteriores y decirle cuál es el que estamos buscando, que en este caso sería el segundo. A ver, ¿qué me faltó? Ah, es que puse una coma, es un punto y coma. Listo. Entonces, vamos a automatizar esto y verificar. A ver, espérenme, el tiempo de espera es el tiempo de entrada al servicio menos el tiempo de llegada. Vamos a ver dónde estoy haciendo las cosas mal. Este de entrada al servicio, vamos a ver, el siguiente llega en... Ah, ¿por qué no? Porque en realidad también tengo que ponerle uno más, ¿no? Es el segundo, pero la otra me faltó algo, perdón. El késimo mayor va a ser el tiempo de espera, pero ¿qué pasa si llego después? Pues tengo que elegir entre el tiempo de llegada y el tiempo de salida anterior, ¿cierto? Como en casos anteriores. Entonces tengo que esperar cuál es mayor entre el tiempo de llegada y cuando se desocupa los servidores. Sí, por eso no me estaba saliendo. Sí, qué raro, no me está saliendo esto. Pero ya vi por qué. ¿Sí? Entonces tengo que elegir. Déjenme aclarar eso para que quede bien claro. Tengo que comparar. Esta llega el cliente 5 y tengo que verificar cuándo se desocupó el servidor anterior. Y tengo que elegir el mayor. ¿Sí? Entonces en este caso llega en el tiempo 5.03. El servidor 1 se desocupa en el 5.1 y es cuando puede entrar al servicio. ¿Ok? Y entra al 1. Lo podemos poner aquí, nada más como ilustración. El siguiente cliente llega en el tiempo 5.72. Y cuando ese cliente llega, ¿qué le pasa? Puede entrar a este, ¿no? O a este. Pero resulta que el servidor 2 se desocupa antes de que llegue el cliente. Entonces, no tiene que esperar. El siguiente cliente llega en el minuto 6.84. Y entonces tiene que verificar entre este y sería este. ¿Cuándo se desocupa? ¿Cuál se desocupa primero? El servidor 2, pero tiene que esperar un poquito. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos cuál es la lógica? ¿O no tanto? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos vamos a hacer uno un poco más grande? Vamos a hacer una fila ahora con 3 servidores. Pues básicamente es igual, ¿no? Vamos a copiar toda esta parte y ahorita lo ajustamos.
Entonces vamos a generar clientes. Aquí sería el aleatorio. Abro y cierro. Vamos a copiar por acá. Y vamos a copiarlos y pegarlos en su lugar para que ya no se muevan. Bien. Y vamos a ponerle un lambda más grande, ¿no? Para que nos cause así. Vamos a ponerle un lambda de 2. Bueno, sí, que lleguen muchísimos. ¿Ok? Pero resulta que tengo 3 servidores. Entonces, todavía tengo un sistema viable. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo estimar el tiempo entre llegadas, el tiempo de servicio, el tiempo de salida, el tiempo de espera. Y ahora tenemos 3 servidores. Entonces, vamos a ver. El primero llega, está vacío, entra en cuanto llega, servidor 1. El tiempo de llegada sería el anterior más el delta t. Está. Vamos a ver. El segundo llega al minuto 1.6, bueno, 1.7 y el servidor está ocupado, el servidor 1. Pero no importa porque está el servidor 2 libre, ¿no? El siguiente llega en el minuto 1.8 y el servidor 1 y el servidor 2 se desocupan en 2.1 y 2.7 en 39. Están ocupados, pero no importa, tenemos otro servidor. Y entra el servidor 3. El siguiente cliente llega en el minuto 1.918. Y para ese entonces los 3 servidores están ocupados. ¿Cuál se va a desocupar primero? El 1. Pero aquí vamos de una vez a poner la ecuación. Tengo que comparar. Vamos a poner este tiempo con cuando se desocupa el anterior. Bien, ¿cuál se va a desocupar? El primero, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces vamos a poner este es igual. Tengo que elegir, verificar si llega antes o después de que se desocupe el servidor. Entonces es késimo mayor de todas las anteriores y necesitamos el tercero. Aquí está. Entonces, sí, ¿no? Así coincide con el servidor 1. Vámonos con el siguiente. El siguiente tiene que verificar 2.4 y los siguientes tiempos de salida son este, este y este, ¿cierto? ¿Cuándo va a entrar así visualmente? Cuando se desocupe el primero que se desocupe, ¿no? Y el primero que se desocupa es el servidor 3, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es cierto.
Y en efecto, en tiempo 2.5 está, servidores. Entonces ya nos quedó. Vamos a copiarlo al resto y pues podemos ver que sí hay veces que tienen que esperar. No tenemos aquí uno que espera, otros que espera y otros que esperan. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir con 8 servidores, 4 servidores, 20 servidores, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así, a diferencia de utilizar las ecuaciones? Que básicamente podemos encontrar tiempos máximos de espera, ¿no? En este caso, ¿cuál es el tiempo máximo de espera? Punto 18. Claro, aquí solo tenemos 15 clientes. Para que esto tenga chiste, pues tendríamos que aumentar mucho más el número de clientes, ¿no? Para que veamos. Pero pues ya está automatizado, podemos pegarle otras 100 filas y ya no tenemos que trabajar mucho más. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿está claro filas? ¿Dudas a la una? ¿Dudas a las dos? Y pues, ok, voy a detener la grabación. Espérate que encuentre el botón.